Bueno, lunes 9 de junio y aquí en nuestros estudios recibimos dos invitados para entrevistarlos, para charlar un poquito, denominar este espacio como Café con Malvinas. No hay café, pero sí vamos a hablar de Malvinas. Como yo siempre digo, no tiene que ser 2 de abril para recordar toda esta gesta heroica por nuestra patria en las tierras del Atlántico Sur. Así que elegimos también esta fecha para simbolizar un poco en los 43 años que han transcurrido, y dentro de las efemérides estamos cerca de la finalización de la guerra de 1982, así que en esta ocasión hemos invitado a dos amigos de aquí, vecinos de Almafuerte, veteranos de guerra de Malvinas. Uno de ellos aquí a mi lado, Daniel Vélez. ¿Cómo estás, Daniel? Muy Hola, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás? Bien, bien, porque estamos acá invitados por vos y eso es muy bueno. Buenas noches a tu audiencia también. Bueno, también nos acompaña Sergio Garelo, otro veterano de guerra. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Hola, Marco, ¿cómo andas? Y bueno, bien, por lo menos. Y acá vamos a sacar algunas dudas. Bueno, vamos a ir charlando, vamos a ir contando anécdotas que seguramente van a ir desprendiéndose en la memoria para no olvidar esto, para transmitírselo a la juventud, a nuestros vecinos, para continuar peleando, malvinizando con esta causa, que no se pierda. Y ya que tenemos el vivo testimonio con nuestros veteranos, los aprovechamos, les sacamos el jugo. Así queda esto también documentado. Y alguien por ahí lo va a ver, algún alumno del secundario, de la primaria, Doña Rosa en la casa, quien quiera. Esto va a estar luego también en YouTube, en nuestras redes, así que un poco la idea es de mantener viva la historia, para contextualizar qué pasaba un 9 de junio de 1982 en este conflicto contra Gran Bretaña en las Islas Malvinas. Comenzaba el repliegue de los helicópteros Chinook, ¿sí? Los CH-47 al continente, en vuelos evasivos para justamente sortear diferentes ataques de la tropa británica, de la Task Force, que estaba acechando ya en estos últimos días a nuestras aeronaves, nuestros soldados. Así que bueno, también por la mañana de ese día aviones Harrier habían bombardeado posiciones del Regimiento de Infantería 3, el número 6 y el BIM 5, ¿sí? de la Armada. Con bombas belugas. La artillería enemiga batió durante todo el día las posiciones también del Regimiento de Infantería 4 y del Regimiento de Infantería 7. Por la tarde se produjeron 2 bombardeos de la Fuerza Aérea Argentina sobre la cabecera de playa enemiga formada en el Fitzroy, sin apreciación de efecto. No hubo una evaluación a ver qué daños se generaron en el enemigo, pero bueno, estas fueron algunas de las actividades que se marcan como hito un 9 de junio, y 43 años después tenemos 2 testigos que fueron partícipes en el conflicto. Un poco, bueno, Daniel, ya hemos tenido en alguna otra oportunidad diálogo con vos. Contanos, sabemos que ambos estuvieron en el Regimiento de Infantería 25, se formaron en Sarmiento, en la provincia de Chubut. Y de ahí, ¿en qué destino te tocó particularmente cuando llegaste a las islas? Bueno, cuando llegué a las islas me tocó en el primer momento el desembarco. Fui parte de un pequeño grupo de gente del ejército, porque la mayor cantidad de tropas que participó en el desembarco en esa jornada fue de la Armada Argentina. El ejército había enviado escasamente a 117 hombres del Regimiento de Infantería 25, así que de la primera hora el regimiento, nuestro regimiento, de Sergio también, fuimos partícipes de esa epopeya y esa gloriosa jornada del 2 de abril. Bien, Sergio, en tu caso también desde el Regimiento 25 llegaste. Sí, ¿tiene alguna anécdota durante el traslado, el cruce a las islas? ¿Se encontraron? ¿Fueron en el Cabo San Antonio ambos? ¿Cómo fue el tema? No, en mi caso yo viajé en avión el mismo 2 de abril. Más cómodo y más rápido. Sí, siempre viste que los de escasos recursos viajan en barco, viste, y la gente más pudiente viajaba en avión. ¿Turista o primero?
No, me tocó viajar el 2 de abril, mismo 2 de abril a la madrugada, tipo de 6 de la mañana, los embarcaron en un Hércules y ahí subimos todos los excombatientes soldados, no excombatientes, todos los soldados con armamento y todo lo que era el bolsón por de equipo, donde llevamos la ropa, todo, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros llegamos a Malvinas tipo 9 de la mañana, más o menos. Fue uno de los primeros Hércules que pisó la tierra de Malvinas. Ahí en el aeropuerto, en el viejo aeropuerto de Puerto Argentino. De Puerto Argentino, en el aeropuerto de Puerto Argentino. Bueno, yo fui destinado directamente a cuidar las playas al frente del aeropuerto, así que yo estuve ahí siempre muy pegado al aeropuerto. Bien. Bueno, a ver, en esta ocasión, ¿cuándo se terminaron encontrando? ¿Tuvieron alguna posibilidad de encontrarse en las islas o no hubo contacto directamente? No. Mi grupo fue destinado a otra población, a otro lugar. Él estuvo en Puerto Argentino, yo estuve en Pradera del Ganso, principalmente la mayor parte del tiempo. Después también me volvieron a trasladar, estuve en San Carlos, que fue cuando los ingleses hacen cabecera de playa, y a mí me toca observar y estar muy, muy cerquita de lo que fue el desembarco de los ingleses en Malvinas. Allí tuvimos un pequeño combate, no terrestre, sino con helicópteros ingleses que se presentaron en distintos momentos, en un lapso de media hora. 4 helicópteros ingleses tuvimos la oportunidad de estar enfrentados con ellos. Ahí, para agregar también a lo que comenta nuestro amigo Daniel, en esos momentos cuando hace todo el desembarco, la flota británica, el ejército divisaba todo esto desde la parte alta. Y bueno, un aviador naval, Owen Kripa, en un Ermaki, un avión de entrenamiento avanzado, digamos, pero no está demasiado artillado, logra hacer un sobrevuelo por parte del canal y ahí transmite la magnitud de semejante desembarco, logra hacer un rasante entre las naves inglesas y bueno, en su anotador de rodilla va haciendo una especie de croquis, para transmitirlo luego a su superior en el comando allí, una vez que llegase a destino, para poder informar. En su momento no le creían, por eso mismo hizo toda una situación de novedad y bueno, en función de esos datos, más lo que sumaba el ejército con las comunicaciones, se pudo tener una referencia de lo que estaba pasando ahí en este desembarco, que cuando toman el canal de San Carlos. En tu caso, Sergio, bueno, debes haber sufrido los bombardeos, los Vulcan, ya que estabas ahí en custodia con lo que es la pista, que finalmente es curioso, ¿no? Porque no generaron grandes daños, se pudo seguir utilizando por bastante tiempo la pista del aeropuerto, ¿no? Sí, en realidad yo estaba ahí pegado al aeropuerto y bueno, sufrimos siempre durante el día ataque aéreo y ataques naval por la noche. Era impresionante la cantidad de bombas que tiraron. Bueno, el objetivo de ello era, por supuesto, derribar la torre control y romper la pista para que ya no hubiese más ingreso ni de víveres, ni de municiones, ni nada. Entonces la guerra se terminaba ahí nomás. Pero bueno, no sé si eran muy malos los pilotos ingleses o muy buena la defensa antiaérea que teníamos por parte del ejército argentino. La pista no fue averiada porque hasta el día 14 de la mañana aterrizó un Hércules, así que la pista estuvo operable hasta el último día. Hubo una viveza criolla ahí en la pista porque, bueno, las fotos satelitales daban que la pista estaba en condiciones. Entonces, los ingleses seguían disparando hacia la pista para poderla romper. Entonces, un ingenio de unas palas mecánicas montaron montones de tierra en la pista y entonces la foto satelital daba que como si estuviera rota la pista. Entonces cuando venían las palas estaban al costado de la pista.
Cuando los aviones venían, estaban cerquita, sacaban los montículos de tierra, aterrizaba el avión, despegaba de vuelta y volvían a montar. Qué laburo, ¿eh? Bueno, pero parte... montar de vuelta los montones para que siempre aparezca en las fotos satelital que estaba rota la pista. ¿Y más o menos cuántas piezas de artillería antiaérea tenían cerca de la pista que vos recuerdes? No sé, porque no estaba pegado a la pista, tampoco pertenecía a la artillería, yo era de infantería, estaba en la primera línea con respecto al mar, así que mi posición con respecto a la pista estaba a 600 metros, 700 metros más o menos, o sea, no estaba bien, no dependía no tenía nada que ver con la antiaérea. Recordemos que el aeropuerto de Puerto Argentino era un punto estratégico porque mantenía el puente aéreo entre las islas y la parte continental y toda la logística, el reabastecimiento de los víveres, de todo lo que tenía que llegar armamento, iba ahí. Y bueno, fue la última vía también para el escape, para la salida, cuando se empieza a replegar. Bueno, en los Hércules de la Fuerza Aérea trasladaron muchas tropas hasta el último día, digamos, que fue el 13 a la noche, 14 allí, se hicieron las últimas salidas, además de la parte por agua con el almirante Irizar y otros buques que fueron sacando tropas hasta que, bueno, se acercó el 14 de junio de 1982 y acá, días previos, ¿cómo fue tu finalización del combate? ¿Cómo terminaste? ¿Terminaste prisionero? ¿Te mandaron a qué lugar? ¿Cómo fue ese periplo? Claro, el combate se produce en Pradera de Ganso, fue el primer combate terrestre. Pradera de Ganso estaba muy cercano a lo que era la cabecera de playa de los ingleses, unos 20-30 kilómetros de distancia. Entonces los ingleses optaron primero pasar por Pradera de Ganso, que era la segunda fortaleza en cantidad de hombres. Por supuesto que la mayoría estaba en Puerto Argentino, pero en Pradera de Ganso habíamos 1.100 personas aproximadamente. Y bueno, ese combate se desarrolla el día 28, empieza el 27, promediando prácticamente la medianoche del 28. Empiezan los combates en horas nocturnas. Los ingleses pensaban de que ellos en esa noche iban a poder hacer un avance importante, y resulta que se encontraron con tropas que estaban, algunos soldados del regimiento 12 y algunos soldados del regimiento Infantería 25, a las órdenes del teniente Esteves, muerto en combate. Esa fracción del teniente Esteves más otros hombres del regimiento 12 frenaron ese avance inglés. Se hizo la mañana, ya cuando amaneció, las primeras horas empezaron así a avanzar los ingleses, promediando las 6 de la tarde. Los teníamos a muy poquita distancia, 300, 200, 300 metros de donde estaban las fuerzas que perimetrábamos el pueblo. Yo había llegado esa mañana ocasionalmente de Puerto Argentino también, no había estado el día 27 en Pradera de Ganso, simplemente que me trasladaron para reforzar esa situación de combate. Así que 29 de la mañana vino ya el cese de fuego definitivo, la orden de caer prisioneros, de ser prisioneros. Y bueno, eso llevó un proceso donde estuvimos en Pradera de Ganso 2 días como prisioneros, luego nos trasladan a San Carlos. En San Carlos estuvimos otros 2 días más y allí nos embarcan, y durante 9 días más que tardamos para llegar a Montevideo, estuvimos dentro de un buque del Northland Hull, un buque británico de transporte de tropas usado para viajes de placer, pero en este caso afectado al conflicto armado de Malvinas. Así que en ese buque estuvimos hasta el día 12 de junio, donde nos entregan en Montevideo porque todavía estaba el conflicto. Todavía no había cese de fuego en las islas. Los ingleses no quisieron dejar prisioneros en el continente.
Muy bien. ¿Y cómo fue el trato del enemigo en ese traslado hasta que llegan a Uruguay, que te liberan ahí? El trato fue muy correcto. Los tipos son profesionales de la guerra, hay que reconocer, se ajustaron a lo que son los convenios internacionales, la ley, el Tratado de Ginebra, en fin, respetaron. Hubo unos pequeños errores que se cometieron en un principio, pero luego de eso cumplieron como correspondía todos los protocolos. Se le brindó asistencia a muchos soldados argentinos que cayeron prisioneros y heridos en combate, fueron curados, operados, amputados, inclusive por las tropas inglesas, así que... yo, Daniel, no recuerdo el nombre, hay un médico inglés que fue premiado... Rick Jolly. Tiene que ser fue premiado por el gobierno inglés. Exacto. Y por el gobierno, por el Estado argentino, porque bueno, más allá de pertenecer a las tropas enemigas, trató a todos los pacientes de urgencia, soldados argentinos, sin diferenciar, o sea, le dio el trato que tenía que darle. Jolly de apellido, el médico Sí, bueno, esas son curiosidades ahí de la guerra, que bueno, ahí muestra un poco también el profesionalismo, más allá que son naciones centenarias en este tema de la guerra y están acostumbrados y se manejan de esa manera, pero bueno, en el fondo hay honestidad, hay caballerosidad en algún sentido, para decirlo, y en este caso el médico que yo, estando prisionero, tuve que dar sangre. Nos pidieron que diéramos sangre para los heridos, pienso que para los dos bandos. Supongo que muchos soldados, entre otros, yo tuve la oportunidad de dar medio litro, que sería más o menos lo que se extrae comúnmente. Y bueno, tuve trato casualmente con el médico que me extrae sangre, hablaba español, así que muy cordial, realmente. Mira qué paradoja, ¿no? Sí. En un conflicto donde te lleva al derrame de sangre y que finalmente parte de tu sangre tal vez está hoy por hoy en las venas de algún soldado británico veterano de esta guerra también. Son las vueltas de la vida, ¿no? Así es. Sergio, en tu caso, ¿cómo fue el final para tu experiencia en la guerra? ¿Hasta qué día estuviste? ¿Cómo te tomaron prisionero? Bueno, en realidad yo estuve hasta el día 19 en la isla. El día 14 a las 16:30 la Argentina se rinde, llega por radio el aviso que se había rendido. Así que bueno, ahí ya dejamos pensamos entre la tristeza y la alegría, ¿no? Porque bueno, la tristeza de haber sido derrotado y la alegría del regreso a casa, ¿no? El día 15 fuimos caminando del aeropuerto hasta Puerto Argentino, que había más o menos 10, 11 kilómetros, y entregamos todo el armamento. La parte más dura sí, esa fue la dignidad triste. De un soldado, tener que entregar su fusil al enemigo. Lo más triste que puede sucederle a un soldado, ¿no? Entregar el arma. Bueno, después esperamos que volvimos de vuelta a las posiciones y esperar el momento que viniera algún barco para que los trasladara al continente. Día 16, el día 17 supuestamente íbamos a viajar en el buque argentino Bahía Paraíso, que era el buque hospital, que supuestamente íbamos a viajar ahí. Y después el buque hospital Bahía Paraíso se llenó, así que tuvimos que retornar de vuelta a las posiciones. Y el día 19 volvimos de vuelta y hasta el pueblo, ya ahí sí los embarcaron en el mismo barco que viajó Daniel. En el Northland. Y salimos hacia el continente el día 19, calculo yo, fecha bien no sé. Y bueno, llegamos al continente el 21 a la madrugada. También, como vos decías, del trato que tenían ellos con nosotros, ¿no? Yo no recuerdo cuánto viajé en el barco, luego me desmayé por el estrés, la fatiga, falta de comida y un montón de cosas, ¿no es cierto?
Y solamente recordaba que, o sea, sentía en el inconsciente que me llevaban al palo, pero no sabía ni para dónde. No sé cuánto habré estado dormido, no tengo noción del tiempo de nada. Y en un momento me están pegando en la cara y me despiertan. Y bueno, yo en el mismo barco estaba, ya en la parte hospital, con suero y me estaban atendiendo los ingleses. Bueno, la atención fue correcta. Yo en esa época todavía yo fumaba, así cuando le pedíamos cigarrillo y hacían pulseada con nosotros, que nosotros teníamos más hambre, una debilidad terrible, así, olvídate, ¿viste? Perdíamos todo, pero los mismos ellos te daban los cigarrillos, sí. ¿Viste? Para que fumemos, todo. No, un trato. En realidad yo le estaría debiendo la vida a ellos, porque si en ese momento no me hubiesen tirado al mar, sí, bien, sí. Gracias, ¿no es cierto? Ya estaría. Pero bueno, se dio así, y, como decía, mucho profesionalismo los tipos, así que bueno, gracias a ellos estoy acá. Sergio. Y también fue una rápida recuperación, ¿no? Ya que había sido tenido suero, todo eso. Y bueno, yo sé que los tiempos son muy tiranos, yo me quedaría horas hablando, entrevistándolo, porque es para escribir un libro que ya lo hemos charlado con Daniel. Estas son tantas historias que uno no las puede resumir en 20 minutos de radio, es muy difícil, pero para darle un cierre a esta charla y poder continuarla tal vez en otro momento también, 43 años después, ¿cómo ves hoy esta cuestión de Malvinas? Bueno, yo veo que ha empezado a tener más interés la gente. Tenemos mucho más apoyo que en el momento que vinimos. Tuvimos más de 10 años escondidos prácticamente. Vinimos por la puerta de atrás, fuimos escondidos y bueno, y después de este proceso, hoy estamos teniendo algunos reconocimientos que los tenía que haber tenido mucho antes, ¿no es cierto? Lo que sí no vamos a poder recuperar nunca, que nosotros teníamos que haber tenido tratamiento psicológico, y en mi caso personal no lo tengo hasta el día de hoy, algunos que sí, pero yo reconozco que la sociedad lo está reconociendo a nosotros, ¿no es cierto?, en más cantidad. Así que espero que sigan así. Nosotros siempre estamos visitando las escuelas y las instituciones, siempre malvinizando, ¿no es cierto? Y siempre le digo a los chicos más grandes que los aprovechan al 100% porque somos una historia viva, que no van a depender de otro, de qué punto lo mire o si es cierto lo que dice o no. Nosotros estamos diciendo la verdad, sí. Y una historia viva, así que yo siempre digo que aprovechen la situación esta de poder sacarse todas las dudas, ¿no es cierto?, sobre esto. Muy bien, Daniel, y también como cierre en tu charla, sí. 43 años después, ¿qué ves? Veo que hemos envejecido, veo una población de gente grande, ¿sí? Todavía creo que todos guardamos dentro de nosotros un montón de cosas de aquella época, no nos hemos desprendido, nos ha costado, nos cuesta, como dijo Sergio, por ahí recibimos caricias. Esta es una caricia, el que nos invite a tu radio, a la radio, a que podamos a tu programa poder manifestar, contar anécdotas. Por ahí seremos reiterativos, pero es nuestra historia. Y creo que nos sirve porque en cierta medida todos los veteranos de guerra nos vamos a ir el último minuto de nuestra vida con esa historia guardada de lo que hicimos por nuestra patria, y creemos que no fue poca cosa. Hicimos y dimos, podríamos haber dado más quizás, pero en ese momento las decisiones de dar más no dependían de nosotros, así que cumplíamos órdenes y bueno, se dio como estaba. Peleamos con una nación muy fuerte, un ejército muy profesional, y nosotros en la medida que pudimos creo que estuvimos a la altura de las circunstancias, porque los mismos ingleses saben que no fue una guerra fácil para ellos. Ya lo dijo Daniel, Jeremy Moore, que era el general supremo de toda la flota y todo el ejército, que un par de días más, tal vez una semana, y no resistía el inglés allí porque se quedaba sin
sin artillería, sin víveres, o sea, era complicado. Sí, era sí. complicado y tal vez eso iba a ser un condicionante para terminar con otros resultados. Pero bueno, vos sabés que yo en esto soy un loco por este tema, es una pasión, parte de mi esencia, más allá que yo ni siquiera había nacido, pero es Malvinas, no sé, es algo interno mío y que lo llevo donde puedo ir, va conmigo, lo difundo en este programa, en una escuela, en mi trabajo, en la familia. Así que mi parte agradecerles a ambos, como siempre hago con cada veterano, agradecer porque ustedes ofrendaron lo más precioso que hay, que es la vida, la pudieron traer, pudieron volver, pero también reconocimiento para los 649 héroes eternos que quedaron ahí custodiando nuestro territorio, que en algún momento yo a lo mejor no lo vea, no sé mi hijo o mi nieto, pero yo creo que por la vía pacífica, democrática y diplomática se va a lograr algo de poder llegar a recuperar, tal vez, a lo mejor no es como las ansias que tenemos, ¿no? Pero va a haber algún arreglo, algún acuerdo para que estas tierras vuelvan a nuestra patria, digamos, como siempre tendría que haber sido, ¿no? Sí, señor. Así es. Ojalá que sea por la vía diplomática, no como Sí, nunca en la guerra, porque no. Mueren un Las montón de consecuencias después son terribles. Las heridas son grandes. Bueno, amigos, les agradezco su visita y a disposición siempre. Bueno. Nos volveremos a encontrar seguramente en alguna otra charla. Gracias, Marcos. Muchas gracias y cuando los disponga estaremos acá. Bueno, así pasaban nuestros veteranos de Malvinas, Vélez y Garelo, aquí en Reporte M, en este lunes 9 de junio de 2025. Reporte M con Marcos Carbonell.